Hola, buenas noches. Bienvenidos a Realidad 2023. A 20 días de la campaña provincial en Córdoba, el segundo distrito electoral más importante de la Argentina en función del último censo, estalla una novela inesperada. Casi como en un dron, Schiaretti a 800 kilómetros de Buenos Aires lanza esa bomba en la mesa de Juntos por el Cambio. Claro, operado también por integrantes de Juntos por el Cambio, una interna de la Cava que se termina trasladando a Córdoba. Un dron que maneja Schiaretti a 800 kilómetros de Córdoba y que parece que esa esquila terminaron en una gran tensión, en una gran desorientación, en una pelea en la mesa de Juntos por el Cambio. Larreta, que vía Seita, esto hay que decirlo, ese consultor que tiene como cliente tanto a Schiaretti, a Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales, el presidente de la UCR, termina básicamente en coordinación, mandándose Twitter y haciéndose eco, algo que era inesperado a 20 días de la campaña, y deja desacomodado a un Luis Juez. Si bien es cierto que dijeron vamos a apoyar a Luis Juez en la campaña provincial para gobernador, pero lo queremos a Schiaretti adentro de Juntos por el Cambio. Y algo de razón tienen si tenemos en cuenta que básicamente hoy un gobierno radical o de centro derecha prácticamente no podría gobernar en este contexto si no tiene una pata peronista fuerte. Hoy las únicas patas fuertes que tienen Juntos por el Cambio nos referimos a Pichetto y a Monzó, el expresidente de la Cámara de Diputados. Y un Luis Juez que queda totalmente desorientado, que agarra el auto casi en un ataque de ira, según cuentan en off, cuando cae a la reunión que era únicamente de presidente y termina pateando la mesa y diciendo, si ustedes me hacen esto, no cuenten conmigo, ni siquiera para trabajar en las PASO y mucho menos en las generales. Vamos a la siguiente placa, vamos a seguir viendo. Uno de los criterios que usa Juntos por el Cambio es que no pueden incorporar a un peronista, un argumento que se cae, que está vacío de fundamentos. ¿Por qué? Porque fíjate que Juntos por el Cambio está Lustó, que hoy es devolución, una rama del radicalismo. Pero si te acordás bien, Lustó fue nada más ni nada menos el ministro de Economía del kirchnerismo. Fue el que introdujo casi al borde de la guerra civil en aquella noche del 2008 con la resolución 125. Fíjate a quién viene a visitar. Esto ya se presagiaba. Incluso en esta visita que hace Jacobiti es el yerno de Cotino Sigla, un gran operador en la política nacional, y Lustó, los integrantes de Juntos por el Cambio no sabían nada, dejó desorientado tanto a Luis Juez como a Rodrigo de Loredo en su momento, con críticas de por qué lo habían venido a visitar Schiaretti, sabiendo que la foto en política nunca es inocente, más a este nivel de un gobernador y un dirigente como Lustó. Pero digo, acá se cae una parte de ese argumento de por qué Schiaretti es peronista. Incorporaron nada más ni nada menos que al ministro de Economía de la 125 del kirchnerismo como el Lustó. Y la otra pata, te decía, es la de Pichetto. Pichetto fue durante muchísimo tiempo, inclusive también defendió la 125, el presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Senadores. Muchos años como jefe de campaña del bloque oficialista. La mayor parte de los gobiernos kirchneristas, Pichetto fue presidente del bloque oficialista en el Senado y candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Vamos a la siguiente imagen. Fíjate lo que está también, cuando lo vino a visitar, y quiero recalcar esto, un gobernador de Jujuy, un presidente, por lo que significa la investidura del presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, viene a visitar a Schiaretti. Por eso te digo que esta jugada de alguna manera se venía presagiando. Y fíjate cómo se termina metiendo la interna, lo que le termina diciendo a Patricia Bullrich, del ala de los halcones, digamos, de Juntos por el Cambio, es soberbia y aseguró que Juntos por el Cambio está en picada por culpa de la interna del PRO. No es ninguna novedad. Una Elisa Carrió también que llama muchísimo la atención. ¿Qué hay detrás de toda esta novela? Muy amiga, casi en términos personales, de Mario Negri, muy amiga de Luis Juez, y sin embargo termina apoyando la incorporación de Schiaretti a ese espacio de Juntos por el Cambio. Un Manes, que también lo vino a visitar a Schiaretti a su casa y termina apoyando la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio. Vamos a la siguiente placa.
¿Tenemos otra? Esto es más o menos como está el panorama hoy. Y con un aditamento, digo, ese argumento de que Schiaretti es peronista, etcétera, etcétera, se cae, es vacío de argumento y de fundamento. Porque la primera oferta que le hace Mauricio Macri para que conforme la fórmula para vicepresidente se la hace justamente a Schiaretti. Y hoy, vaya a saber cuál es la lectura de Mauricio Macri bajo ese pacto que existía, como ese libro, ese ensayo que escribió, entre otros, García Elorrio y Juan Pablo Quintero, del pacto entre Schiaretti y Macri, se termina cayendo, vaya a saber qué es lo que olfatea Mauricio Macri, que termina apoyando a Luis Juez y terminando de alguna manera, eso es por lo menos lo que se ve por fuera, esa sociedad o ese pacto con Schiaretti. Y una Patricia Bullrich que viene de los montoneros, que viene del peronismo, por eso digo que ese argumento se termina cayendo. Y una Patricia Bullrich que también amenaza que si lo llegaran a incorporar a Schiaretti en la mesa de Juntos por el Cambio, terminaría rompiendo y se iría con Milei, que tiene una buena sintonía política. Un Milei que no tiene esa sintonía política con Larreta, ¿no? Vamos a la otra placa que tenemos. Y en toda esta jugada vale preguntarse los argumentos a favor y en contra y hacer diferentes tipos de lecturas políticas, y yo te voy a proponer algunas para que vos saques tus propias conclusiones. Cuando estalló toda esta novela, podríamos decir que el que termina ganando es Schiaretti, porque se termina instalando, por lo menos en ese 38-40% del electorado que manda en la ciudad de Buenos Aires. Dios atiende en Buenos Aires, Córdoba llega al 9-8% del electorado. Pero era muy desconocido para ese electorado, que es el que manda, el de la provincia de Buenos Aires. A través de toda esta polémica, muchos de ese electorado se terminan preguntando quién es ese cordobés que vino a introducir esa polémica en la mesa de Juntos por el Cambio. Y acordate que antes de la intención de voto se mide, básicamente, el nivel de conocimiento. Bajo ese eje podríamos decir que termina ganando Schiaretti. Pero después tenés el otro fundamento. ¿Quién es el que mejor se mueve en las polémicas? Luis Juez. Luis Juez también aparece hoy bajo un cuadro de víctima, por lo que le termina haciendo Juntos por el Cambio, sin avisarles, pero sabemos que Luis Juez se mueve muy bien en el terreno de la confrontación, de la verborragia, etcétera. Habrá que ver quién termina ganando porque esta novela tiene un final abierto. Veremos qué pasa, pero lo concreto también, que es lo que reclama Juez, que lo improlijo es que ya en una campaña que estaba previamente diseñada a 20 días, estalla todo esto. Por eso digo que todo esto se venía presagiando y más aún ten en cuenta que el gran operador mediático que tiene como cliente a Larreta, Gerardo Morales y a Schiaretti se llama Guillermo Seita, un consultor muy influyente de la capital de Córdoba. Hasta ahí todo bien, estaría todo bien la rosca política, el armado político, las discusiones que se tienen que dar en pos de buscar consenso, etc. Pero no estaría bien si no fuera por la siguiente placa que te va a aparecer y que tiene que ver con la pobreza. Este es el último informe de la Universidad Católica Argentina. Fíjate, esto es la encuesta de hogares, esto salió esta semana. Fíjate cómo fue evolucionando desde el 2017 la pobreza en los hogares hasta llegar al 32,7%, sumando la indigencia y la pobreza en los hogares, pero después la tenés en términos individuales. 2017, ya estaba Macri, fíjate cómo se sostiene. Hay como una pequeña meseta ahí, inclusive baja, ya con Alberto Fernández, el kirchnerismo en el gobierno empieza a bajar, pero empieza a subir. Y termina el año pasado, en el 2022, con el 43,1%, que contradice ese 38% que dice el INDEC. Por eso te digo, toda esa rosca política y toda esa novela política estaría fantástico si no fuera por esto que nos tiene que preocupar de verdad.